¿Ya? Ok, continuamos. Entonces, como pueden ver ahí arriba, está en inglés, pero es fácil de entender. Dice conjunción, que es una bolita y un palito. Y aquí dice Marte, y acá dice Venus. Están en conjunción Venus y Marte. Aquí están. Venus y Marte, están juntitos. ¿Ok? ¿Qué es una conjunción? Es algo que da énfasis. Es decir, si de por sí el niño es juguetón y le haces cosquillas, no, cuando dicen si el niño es risueño y le hacen cosquillas, pues más se ríe. Eso es lo que hace una conjunción. ¿Ok? Es una fuerza mayor. ¿Ok? Porque es como la física. Se suman las fuerzas. El siguiente signo dice oposición. Y entonces son dos bolitas unidas con una línea. Es decir, los planetas están uno enfrente del otro. Y entonces representa un espejo. ¿Quién sabe maquillarse sin espejo? Casi ninguna mujer. Y hombres menos. A mí todavía no me sale la rayita del cabello sin espejo. Así que, ¿para qué es un espejo? Es para mostrarnos algo muy cercano a la realidad, porque no es la realidad. El asunto con los espejos es que si yo me paro frente a un espejo y levanto la mano derecha, la imagen reflejada levanta la mano izquierda. Pero cuando menos puedo ver algo que no podría ver sin espejo, ¿no? Entonces, un aspecto de oposición es algo que nos muestra. Y por ejemplo aquí, esta oposición está entre Venus y la Luna. Es decir, entre la naturaleza amorosa y las emociones. Otra oposición sería esta, entre Urano y Júpiter. Luego el siguiente símbolo es un cuadrito, square, dice ahí, es una cuadratura. Y esas son más evidentes aquí, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ve dándole clic para que veamos cuántos aspectos de cada uno tiene esta persona. Para empezar, tiene dos conjunciones. Ya vimos una, pero aquí está otra. Entre el ascendente y Plutón. Aquí. El ascendente de esta persona con su planeta Plutón. Plutón representa la necesidad de cambio radical. Y entonces, estando en la primer casa, en el primer cuadrante y en conjunción con el ascendente, el mensaje es muy claro. Necesidad de cambio radical en el ascendente. ¿Y qué es el ascendente? La personalidad. Así que o cambias o cambias. No puedes seguir siendo la misma. Y entonces eso es muy pesado. Porque el ascendente es una fuerza superior a la energía del sol con el que nacemos. De hecho, es una lección iniciática que vamos a ver al final. Bueno, seguimos. Tiene 3 oposiciones esta persona. Tiene 8 cuadraturas. Ahora, el símbolo que sigue es el trino, que es este triangulito que está aquí. Y como ven, en color verde. Así a simple vista, se ven 3 colores. Rojo, verde y azul. Es un semáforo, nada más que en lugar de amarillo, tiene azul. ¿Ok? El rojo es alto, peligro, inflamable. El verde es pásale, siga, ¿no? Permitido, tiene luz verde. Y el azul sería preventivo, ¿ok? Bueno, ¿se les hacen muchas líneas rojas? Pues la verdad es que no están de vacaciones. O sea, todos vinimos a hacer una chamba. Y entonces los aspectos difíciles o pesados, los retos,
son líneas rojas. Vamos a hablar de retos. A ver, los reto al maratón de la Ciudad de México. ¿Quién le entra? ¿Quién? A ver, ¿quién? Ok, los que no levantaron la mano, ¿por qué no? Pero los que no levantaron la mano, ¿por qué no? ¿No se sienten listos? Bueno, habrá quien diga, no, yo no le entro porque no tengo condición física, qué sé yo, ¿no? Pero resulta que estamos en noviembre y el próximo maratón de la Ciudad de México es el próximo año en septiembre. Así que tenemos aproximadamente 10 meses para entrenarnos. ¿Aceptas el reto? Aún así habrá quien diga, no, yo ni madre, a mí no me gusta correr más que las cortinas. Porque va a entrar el sol, ¿no? Ok, o sea, se acepta. Nada más que sabes que el cosmos, desde que nacimos, nos ha impuesto retos. Y si no sabemos qué clase de retos son, no podemos tener la potestad de elegir si los aceptamos o no. Así que la recomendación, insisto, este es un método de autoconocimiento. Si yo sé que los retos son entre mi planeta Júpiter y Venus, y entre mi planeta Júpiter y Marte, porque están en conjunción, y es decir, es un reto mayor porque intervienen 3 planetas. O que tengo un reto entre mi misión de la vida y mis ideales. ¿No sería bueno conocerlos? Esto es solo para que no parezca en chino la gráfica, pero hay que profundizar en cada tema. La pregunta es, ¿quieres? Si la respuesta es sí, el siguiente paso es empezar a explicarlo con palabras en mexicano para que podamos avanzar, ¿no? Bueno, seguimos. Esta persona tiene 5 trinos. Estaba mencionando que lo verde es como el semáforo en siga. Son cosas que son oportunidades. Así como hay retos, también hay oportunidades. Y entonces dicen en mi pueblo que la oportunidad se pinta calva. Y además, una de las definiciones de éxito que más me gustan es cuando se juntan la oportunidad con el talento. Entonces, mientras no sepamos identificar una oportunidad, sería bueno desarrollar algún talento. No sabemos cuándo va a surgir la oportunidad, pero ¿qué tal si ahorita, que les guste o no, están aquí guardados y aprovechan y aprenden algo extra que nunca hubieran creído que podían aprender en otro lugar? Pues, por ejemplo, ¿no? No sé, yo por ejemplo, ya tengo varios años, no me ha salido todavía, pero lo seguiré intentando, diciendo que quiero aprender a cocinar, porque la verdad es que no sé, a mí se me quema hasta el agua para el café. Sé hacer licuados, sándwiches, ensaladas, pero no sé hacer un arroz. Nunca me he puesto, ¿no? Pero la verdad es que sí, pues es como un reto para mí, porque digo, es que son tan ricas las hamburguesas veganas en el Tox que digo, yo sí, el arroz, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo, son retos voluntarios. Pero aquí no estamos hablando de retos voluntarios, de hecho esto es bastante involuntario, porque de acuerdo al esoterismo de la cosmobiología, antes de nacer, o sea, en el mundo espiritual, hicimos una serie de compromisos. Incluso aceptamos algunas obligaciones. Y al momento de aterrizar, pues ya se nos olvidaron. Entonces, ¿cómo puedes decidir aceptarlas o no si no sabes cuáles son?
Así que mi sugerencia vuelve a ser, pues primero conócelas y luego ya decidirás, porque como seres humanos tenemos el derecho de elegir. Yo me niego a aceptar esto, ¿no? Y entonces, ahí es en donde entra la aventura de la vida, porque si uno acepta lo que se puede traducir como obligaciones desde el punto de vista de la astrología, y uno de manera voluntaria acepta cumplirlas, eso se llama responsabilidad y nos puede conducir a la madurez. Pero si decimos ni más, yo no le entro, yo me rajo, ¿no? Entonces el cielo te las impone. Y eso es lo que la gente cree que es el sufrimiento. Pero, repito, son retos, se pueden trascender. ¿Ok? Bueno, continuamos. Esta persona tiene 5 trinos, o sea, oportunidades. Y luego sigue otro símbolo que es una estrellita, que es cuando algo fluye fácil, es como abrir el grifo, ¿no? Empieza a correr el agua, fluye todo muy bien, ¿no? Le cierras, ya no fluye. Y entonces, en este caso, esta persona, entre sus obligaciones y su Júpiter, ese Júpiter que tiene retos, aquí algo fluye muy bien. En mi entender, cuando estas obligaciones se aceptan voluntariamente, entonces Saturno, en lugar de ser un obstáculo, se vuelve un maestro que ayuda. Pero es mi interpretación. Ok, seguimos. Esta persona tiene 5 sextiles y solo tiene un semisextil. Un semisextil es como un, ¿cómo se le dice en los laboratorios? Un reactivo. O sea, es como para tantarle el agua a los camotes. Es para saber si este líquido es muy ácido o muy alcalino. El pH, ¿no? Es un reactivo para identificar el pH. Así es un semisextil, es un reactivo. Es para ver de qué se trata. Continuamos. Y bueno, ahí dice que tiene 0 quincunциos. Un quincuncio es una corrección de rumbo. Aquí estamos en la zona de Ecatepec. Y entonces la avenida principal es por un lado la López Portillo y por otro lado el circuito exterior mexiquense, ¿no? Entonces si dijéramos, voy a Querétaro, por cualquiera de las dos vías sería más rápido por el circuito hacia el norte, ¿verdad? Pero si en lugar de agarrar hacia el norte agarro para Puebla, voy mal. Y entonces, ¿qué me diría el quincuncio? Corrige el rumbo. Es un reajuste. En la vida es un reajuste. Pero ahí dice que está en 0. Sin embargo, ¿ya vieron que aquí aparecen 2 líneas azules? Esos son los quincuncios. Lo que pasa es que esos quincuncios están marcados con símbolos que no son planetas. Por ejemplo, aquí, entre el nodo lunar sur y la conjunción entre Venus y Marte, hay que reajustar lo que implica esta información. Y el que más me gustó, entre Plutón y este simbolito de aquí, que es la fortuna. La fortuna se simboliza como un círculo con una X para simular una rueda, como la rueda de la fortuna de las ferias. Y entonces la rueda de la fortuna es bien divertida, ¿no? Ahí anda uno. Pero si cuando estás arriba escupes, cuando estás abajo te cae. Así que sería importante entender eso. La suerte, como decía San José Alfredo Jiménez, se la hace uno. Y entonces, cuando se logra descifrar este reajuste, la energía de este planeta, que es la necesidad de cambio radical, se va a manifestar mejor. Bueno, continuamos. Está bien clarito, ¿no? Y bueno, aquí viene una orientación iniciática en cosmobiología. Les recuerdo que la palabra cosmobiología es el nombre nuevo de la astrología. Cosmos significa orden, bios significa vida y logos
significa tratado o estudio. Así que la palabra cosmobiología se entiende como el estudio del orden de la vida. Y el maestre de Laferrière escribió esto: la felicidad es liberarse, no solamente de las redes de una sociedad densa, demasiado materialista, sino también abatir sus instintos, sus apetitos, sus impulsos. En cuanto el cuerpo no esté dócil y definitivamente sometido al espíritu, su poseedor es juguete de las pasiones. Para adquirir el dominio de este animal ávido de gozar, es necesario entrenar, cultivar, ejercer, reforzar su voluntad por medio de la atención sostenida en objetivos elevados, a base de una regla de conducta inflexible. Hay que tener elevados propósitos, hablar rectamente, aprovechar en nuestras relaciones, orientar a los menos preparados y escuchar a los más avanzados, unirse a la gente con sentido de fraternidad. Abandonar todo aquello que no tiene valor sino por la ilusión, a la cual es tan sensible nuestra imaginación. El mundo de la sensación es el mundo de las lágrimas, de la desesperación y de la sangre. Hay que limpiarse de todo aquello que, a causa de la deformación de nuestra imaginación, creemos que es real, aunque solo sea sombras y tinieblas. Debemos hallar en nosotros mismos la vida universal, nuestra estabilidad, nuestra inmortalidad, nuestra invulnerabilidad y nuestro equilibrio. Así que a continuación, y eso anótenlo, se lo sugiero que lo anoten, una receta iniciática astrológica. Vamos a verla. Estos 3 datos. Aunque pareciera muy confuso el estudio de la cosmobiología, yo pues les comparto que tengo 30 años estudiando mi propio esquema y le sigo encontrando cosas importantes. Pues esta recomendación me ayudó muchísimo a avanzar. Y dice así: tienen que saber cuál es el signo de su ascendente, de su sol natal y de su luna. Es decir, si nos regresamos a la gráfica de la persona que hemos estado revisando, esa persona tiene su sol en el Cordero, su luna en el Escorpión y su ascendente en el Centauro. Así que, hablando de la luna, de abajo hacia arriba, la luna representa nuestro pasado y solo debe servir para reconocer de dónde venimos. Entonces, desde el momento en que dije no hay peor lugar donde puede estar la luna, no es tan malo que sea en el Escorpión. ¿Por qué? Porque el Escorpión representa las dificultades del mundo. Y entonces, esta persona que nació con la luna en el Escorpión ya pasó por eso en otra vida. Así que debe reconocer que es el pasado. ¿Y dónde debe estar el pasado? En el pasado. Nadie podemos cambiar el pasado, pero sí podemos redimirlo. ¿Qué significa redimir? Significa que recuperemos lo que costó. Si algo que pasó provocó perder, qué sé yo, dinero, posición social, relaciones, familia, prestigio. ¿Qué? Ok. Lo que haya costado, eso fue un precio y lo pagamos. Nos demos cuenta o no, lo pagamos. Nada más que ahora eso mismo puede servirnos para que en este momento, en el presente, encontremos cosas que son más valiosas. Y entonces esa experiencia se redime. Y en el caso de la cosmobiología, donde tenemos la luna, nos marca lo que en otra vida hicimos, por donde ya experimentamos.
Así que el segundo cuerpo celeste es el sol de nacimiento, y entonces representa nuestro presente y la labor de transmutación que consiste en reducir, o si es posible, erradicar los defectos del signo. Todos los signos tienen características positivas y características negativas. Así que el signo que tengan de sol de nacimiento, conozcan los defectos. Y entonces la labor consciente está en reducir eso al mínimo y, si es posible, eliminarlo. Yo les compartí que, siendo yo del signo del Escorpión, esa cuestión de los celos, los deseos de venganza y la violencia son bien fuertes. Entonces, ¿cuál ha sido mi camino de sanación en eso? El llevarlos al extremo del ridículo para mejor que se conviertan en risa y no pasen otras cosas, ¿no? Así que ese es el presente. Y finalmente el signo del ascendente, que representa nuestro futuro, y la labor de transmutación consiste en exaltar las virtudes del signo. Ahí sí, conocer las virtudes de ese signo del ascendente, y entonces sí, de manera consciente y voluntaria, exaltar al máximo las virtudes que tiene ese signo. En el caso de la persona que vimos, el signo del centauro está representado por un animal mitológico, un centauro que es mitad caballo, mitad ser humano, y está con un arco y una flecha apuntando hacia el cielo. Eso significa que la parte animal es muy pesada, le va a causar mucho esfuerzo, pero que, como los caballos, si lo doma, es un gran aliado. Al mismo tiempo representa mucha fortaleza. Y esa parte del hombre con la flecha es que aspira, la flecha representa sus aspiraciones y esa fuerza de tensar el arco para disparar la flecha hacia las alturas, hacia lo idealista, hacia lo más alto, los anhelos superiores, sería una muy buena tarea. Esa es una receta, ¿no? ¿Quién sabe sus datos de nacimiento completos, los tuyos? ¿Eres de sol en? 27 de enero. Eres del signo del aguador. ¿Y la hora de nacimiento? 4. Pero no sabes en dónde estaba tu luna. No tenemos tu gráfica todavía. Pero, ¿a qué hora naciste? A las 4:30 AM. Bueno, entonces en ese caso sería, a ojo de buen cubero, ascendente macho cabrío, caprichornio, ¿no? ¿Cuáles son las características positivas del signo del macho cabrío? Es que son muy concretos. Sin llegar al pragmatismo, que, por ejemplo, te bases en resultados. En economía eso es lo fundamental. El otro día me pidieron dar un curso de ventas. Y dije, bueno, ¿cuánto me pagan, no? Así que fui y les pedí un taller en donde definieran para ellos lo que es ventas, lo que es vender. Y entonces me salí y una hora después regresé. Dije, a ver, y me presentaron páginas y páginas escritas y unos rollazos tremendos. Dije, no, nada de lo que escribieron es la definición de ventas. Ventas, vender es cobrar. Se acabó. Ese fue mi curso. Si no han recibido el dinero, no vendieron. Se acabó. Muy bien, vamos a terminar. Ya con esta me despido, como dice la canción. Esta es una otra imagen del sitio que les mencioné de los dioses de la
sincronicidad es la parábola más subjetiva del Cristo. Le preguntaron, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para haber nacido ciego? Y Jesús respondió, ni este hombre, el físico, el ciego, pecó, ni sus padres, más que las obras de su Dios. Es preciso que se manifiesten en él. Eso está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Y dice así la doctrina secreta: el hombre es solo el tabernáculo, la casa de su Dios, y por lo tanto no es el templo, sino su morador, el vehículo de Dios. Fue su ego consciente quien pecó en una encarnación anterior y trajo en consecuencia el karma de ceguera en el nuevo cuerpo físico. Y lo que vimos en esta plática es cómo esta persona en esta nueva oportunidad ahora está recibiendo más datos. Si esos datos le sirven y los aplica con sabiduría, se convierten en una herramienta. La diferencia entre el conocimiento y la sabiduría es que la sabiduría es realizar lo que dice el dato. Y bueno, yo con esto les voy dando las gracias. Nos vemos en la próxima. Recuerden que todo esto es con el fin de que crea paz. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Listo.